El mensaje de hoy se llama Sentencia de muerte prenatal. Qué difícil experiencia es enfrentarse a la muerte, ya sea de nosotros o de un familiar. A veces el dolor que deja es muy difícil de superar. Y hay tantas formas de morir. Puede ser por la llamada muerte natural, que yo no le veo nada de natural, pero se refiere a nuestro deterioro por la edad, ¿verdad? Puede también ser producto de una enfermedad que de repente nos sorprende y nos debilita hasta que morimos. También puede ser por otro ser humano, ya sea en una guerra o ya sea víctimas de su enojo, de su coraje o de su maldad. También, mis queridos hermanos, puede ser por fenómenos llamados naturales, un terremoto, ciclón o tornado. Ay, los medios de transporte nos ofrecen una gama de oportunidades de morir. ¿Cómo no? Puede ser un camión, un avión, un barco, un autobús, un coche, un tren. O podemos morir simplemente por un accidente, una caída, tocar un cable que nunca debimos de haber tocado, o algo simplemente se nos cae encima y pasamos a mejor vida. Pero de todas ellas me falta una que tal vez sea la más difícil de enfrentar. Cuando enfrentamos a la muerte aún antes de nacer. Antes de nacer ya hay una amenaza de muerte sobre nosotros, porque alguien cree tener el derecho de quitar la vida de eso que nos estorba, que no estaba en nuestros planes. Y déjame decirte, esta fue la experiencia de Moisés. Antes de ser concebido, antes de que sus padres se casaran, Faraón ordenó en Éxodo 1:6: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, mátalo. ¡Wow! ¡Qué terribles palabras! Sin embargo, gracias a Dios, las parteras no obedecieron por temor a Dios. Y aquí hay una gran lección. Con ley o sin ley, si tú temes a Dios, no le quitarás la vida a un inocente, aún a costa de la tuya. Sin embargo, Faraón se dio cuenta de que las parteras no estaban cumpliendo con su decreto. Entonces, muy enojado, les advirtió y les dijo, Éxodo 1:22, echad al río a todo hijo que nazca. Qué alma tan desalmada, ¿no? Bueno, la mamá de Moisés se casa y tienen 3 hijos. Moisés va a ser el menor y como vio que Moi era hermoso, decidió ocultarlo por 3 meses hasta que ya no pudo más. Por segunda vez en su corta vida, el bebé se enfrenta a la muerte. Se necesita una gran amenaza para que la mamá ponga a su hijo en un cesto y lo eche al Nilo. ¿A dónde? Al Nilo, el río más largo de África y el segundo en el mundo. ¿Cuál crees que sería su sentimiento cuando pone a su hijo en el río, donde cada año 200 personas mueren devoradas por cocodrilos? Para la inmensa mayoría de bebitos, la muerte es su destino. Para Moisés todo parece perdido, todo parece que el mal tiene el control, pero ¿de qué otra forma el bebé llegaría a palacio? En esta desolación, Dios está cumpliendo sus propósitos. Romanos 9:15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El gobierno, Faraón, el rey, ha decretado la muerte de los varones, pero Dios es especialista en convertir el mal en bien. Observa lo que hace. Éxodo 2:9, palabra de Dios para todos. La hija de Faraón le dijo a la mamá de Moisés, llévate a este niño, dale pecho
y yo te pagaré. Parece una broma. La propia hija de Faraón le dice a la mamá de Moisés, llévate al niño, amántalo y edúcalo. No sabemos cuántos años pasó, muchos dicen que 3 años, otros dicen que fueron más. Son varios años, ¿verdad? Pero Dios es especialista en convertir esto malo en algo bueno. ¿Recuerdas a José vendido como esclavo? Dios hace que salve a su familia de morir de hambre. ¿Recuerdas a Goliat con su famosa espada? Bueno, con ella David lo mata. ¿Recuerdas a Saulo, el abortivo perseguidor de la iglesia? Dios lo convierte en los apóstoles de los gentiles y la más fascinante de todas. Satanás se siente triunfador porque Jesús está en la cruz. Y Dios convierte esa maldición en nuestra redención. ¡Wow! ¡Qué poder de nuestro Dios! El niño, una vez amenazado de muerte, es traído a la princesa y ahora vivirá en palacio. Éxodo 2:10. Y ya grande, yo pensé que cuando lo sacó del cesto le había puesto Moisés. No, ya grande se lo entregó a la hija de Faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés. Esto que leemos sin darle mucha importancia nos habla del Dios omnipotente que hace que todo cumpla con sus propósitos. Vamos a Job, donde Job le explica algunas cosas a Dios. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? La que sigue, por favor. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? ¡Qué tremenda demostración del poder de nuestro Dios! Su plan sigue. Al adoptar a Moisés, la ley la obliga a educar. ¿De qué manera fue educado Moisés? Hechos 7:22 nos dice, Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso, tanto en sus palabras como en sus hechos. No nada más su boquita, lo que él hacía revelaba su poder. Y así creció Moisés en palacio hasta que por medio de un desafortunado incidente, por tercera vez Moisés se enfrentará a la muerte en su vida. Dios hace que huya al desierto. ¿Recuerdan cuando un ángel despierta a José y le dice, toma a la madre y al niño y huye a Egipto? Sí, Dios es especialista de cuidar a sus hijos. Dios va a cambiar de escuela a Moisés. No es en base a su exquisita educación en el palacio que va a ser su siervo escogido. Así que lo inscribe en el curso ¿Cómo sobrevivir en el desierto? ¿Y cómo liderar ovejas sin perder la cordura? Por 40 años vivirá en el desierto. ¿Te imaginas qué fracasado se ha de sentir Moisés? Del palacio, donde basta un chasquido de dedos para que todos sus deseos se cumplan, al desierto donde todo es escasez y lo único que abundan son arena, sol y bichos. En este momento, Dios no es parte de la agenda diaria de Moisés, pero Él nunca ha dejado de estar en la agenda de Dios. Él, nuestro Dios, está perfeccionándolo para la obra del ministerio. Aquí conoce a Jetro, sacerdote de Madián, que tiempo después llegaría a ser su suegro al casarse con su hija Séfora. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Permítame un segundo. ¡Qué ironía! Porque muchos años después Dios le va a dar esta orden a Moisés. Números 25:17.
ataquen y maten a los madianitas. ¿Por qué? Porque las mujeres madianitas habían hecho que los hombres de Israel la siguieran y adoraran a sus dioses falsos. Qué importante es cuando leemos la escritura y lo vamos comparando con otras partes de ella. Cuando Moisés termina el curso de perfeccionamiento de 40 años, Dios lo llama por medio de una zarza que no se consumía. Regularmente, las zarzas cuando arden en el desierto se consumen. Así que Moisés, curioso, se acerca al lugar y ahí tiene su primer encuentro con Dios. Moisés no sabe nada, nada de nada. No sabe que está en Tierra Santa, no sabe que debe de quitarse el calzado, no sabe el nombre de Dios que le habla. Se parece a nosotros. Cuando llegamos a la iglesia no sabemos los cantos, no sabemos orar, no sabemos cómo manejar la Biblia. Solamente Moisés sabía una cosa. Éxodo 3:6. Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés cubrió su rostro. Acuérdate, porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué miedo nos da lo desconocido, lo que no entendemos? Poco a poco, Moisés va a ir conociendo a Dios. El Dios que convierte una vara en culebra. Que el orgulloso río de los egipcios, considerado fuente de vida y riqueza, lo convierte en aguas pestilentes. Que le dice a las ranas dónde deben de saltar. Que convierte el polvo en piojos. Que designa una ruta aérea para las moscas. Que hace caer grandes bolas de granizo en el desierto. Conoce al Dios que abre caminos en el mar donde no los hay. Y que lo salva por cuarta vez de la muerte, porque adelante estaba el mar y atrás los carros de Faraón. Con poder rescata del hoyo su vida. ¿Recuerdan que él tuvo miedo de ver el rostro de Dios en Éxodo 3? 30 capítulos después de Éxodo, Dios le hace una petición especial a Dios. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿De qué tuvo miedo? De la gloria de Dios. Después de acercarse diariamente a ese Dios misericordioso, benevolente, santo, a veces duro y difícil por la falta de santidad de su pueblo, Moisés va a experimentar algo en su corazón. Se enamora de este Dios precioso y ahora le ruega, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Pero esto sí acabaría con la vida de Moisés. El siguiente versículo, 2 versículos adelante, Éxodo 33:20, le explica a Dios, no podrás ver mi rostro. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así que, por quinta vez, Dios salva a Moisés de morir en su vida. Bueno, ¿y por qué les digo todo esto? Porque así actúa Dios en nuestras vidas. Él es el incógnito soberano que paso a paso nos va a ir guiando por medio de las circunstancias con mucho amor a un encuentro personal con Él. Las circunstancias pueden ser buenas o pueden ser malas, pero cumplen con sus propósitos. Y aunque al principio de nuestra relación Dios es para nosotros como esa nube lejana o esa columna de fuego que nos está guiando, con su trato y con su amor, Él logrará romper la coraza de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Endurecido todavía? ¿O ya palpita para Dios? ¿Ya está enamorado de Dios? Y en esta mañana le diría a Dios, Dios, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu rostro. Cuando Moisés vivió y quiso ver la gloria de Dios,
le fue negado por protección a su vida. Hoy los cristianos tenemos una enorme ventaja por medio de Jesucristo. Hebreos 1:3. Jesús, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es Jesús? El resplandor de su gloria. Él se encarnó. Vino a vivir una vida sin igual. Se ofreció y se entregó a morir para ser nuestro Salvador. Por medio de Él tenemos entrada al trono de la gracia. No sé cuáles sean las circunstancias de tu vida. Víctima de las circunstancias, abuso de poder, una mala decisión. Hoy, la zarza ardiente que no se consume es el Espíritu Santo que te llama a una relación personal con Dios. Y por medio de Cristo te dice Hebreos 4:16, acércate, acércate. Acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué vas a encontrar en este trono de la gracia? Para que puedas alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate. Hoy Dios mismo te invita a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que vengas a Él, que vengas con tu dolor, con tu tristeza, con tu alegría, con tu triunfo, con todo tu ser, y que encuentres en Él misericordia y gracia. Así que hoy tenemos una gran oportunidad, porque la gloria de Dios está disponible para ti.